hablemos en esta segunda parte de las crisis y los desafíos que se plantean a los partidos políticos. Para comenzar, tenemos que recordar que la crisis fiscal del estado de bienestar y la sobrecarga de demandas que agobia a los gobiernos han transmitido estos efectos directos deslegitimantes sobre los partidos políticos, que han visto reducirse sus bases de identificación social y sus márgenes de autonomía institucional respecto de la prensa independiente y de los grupos económicos. Este fenómeno ha sido calificado como crisis de representatividad. Este hace hincapié en que los partidos ya no responden a las exigencias de los ciudadanos o de la ciudadanía, sino a sus propios intereses, los de sus dirigentes, alejándose del sujeto al que dice responder. La utilización misma del concepto de crisis data del origen histórico de los partidos y se funde con sus identidades, lo que disminuye la novedad de su valor para describir la situación actual. El modo en que resuelven los dilemas planteados determinará el tipo de organización que predomine en el futuro, ya sea en el sentido de reforzar la autonomía de los partidos respecto del ambiente e incrementar estrategias de predominio, o más probablemente en el de obligarlos a adaptarse más simbióticamente al entorno, con el costo de reducir las márgenes de acción posibles que tienen los partidos. Los desafíos que pusieron en riesgo la capacidad de gestión de los partidos hasta la fecha varían tanto en su naturaleza como en las consecuencias que tienen para ellos. De hecho, algunos fenómenos contribuyeron a definir nuevos roles partidarios, constituyéndose en elementos complementarios en vez de competitivos, tales como los casos del neocorporativismo y de los medios de comunicación social, el procesamiento de los conflictos laborales a través de una negociación directa entre empresarios y trabajadores, generó un mecanismo de acuerdos paralelos al sistema de partidos. Las transformaciones de la estructura social han diluido el antagonismo dual de clase, junto con la agonización de las identidades fijas y los electorados cautivos, que se globalizan como un fenómeno de volatilidad del voto, lo que incrementa la imprevisibilidad de los procesos políticos de distintos países. A partir de la década del 60, el aumento de la complejidad social y la consecuente aparición de los nuevos movimientos sociales que reclaman más autonomía que representación, que van impugnando cada vez más al viejo régimen institucional para la toma de decisiones que afecten ciertos intereses, como por ejemplo los que tienen que ver con el ecosistema, la ecología, el género, las identidades plurales, movimientos de pueblos originarios. Bueno, como les decía, estos movimientos han sido los más conocidos. Los fundamentales son los feministas, los ecologistas y los que tienen que ver con la lucha de la paz. Y si bien ha disuelto la expectativa de que podían, o sea, se ha disuelto una expectativa generalizada, especialmente en el mundo científico, de que estos movimientos podían llegar a reemplazar los partidos, estos se han enriquecido y han impactado sobre los procesos políticos. La más riesgosa encrucijada que enfrentan los partidos en la actualidad es una fuerte embestida o ataque anti-establishment, ejercida como un rechazo al monopolio partidario de las candidaturas y en tanto revalorización del rol de la ciudadanía sin intermediación. Esta actitud se manifiesta en la proliferación de lo que se reconoce en la jerga de la ciencia política como outsiders, personajes sin trayectoria política que desde afuera de los partidos políticos se promueven como alternativas a las viejas dirigencias, alegando relación directa con la gente, y están fundamentalmente promovidos por los medios de comunicación. Piensen en casos de
actrices o actores de renombre que empiezan a participar en política, o deportistas, o sea, personajes y personas que no han tenido que ver o no tienen una fuerte formación en política. Hay marcos conceptuales desarrollados que resultan innovadores, como el que ofrece Peter Mayer, para entender la transformación contemporánea de los partidos a través de una nueva perspectiva del desarrollo de la organización. Se aborda allí el desempeño partidario reciente en 3 niveles: el partido en el nivel del terreno, el partido en el gobierno y el partido en el comité. La evidencia expone que pese a que el primer nivel se manifiesta un descenso en la tasa de afiliación o adscripción partidaria, en los otros dos hay fuertes aumentos en términos de cantidad de empleados, de recursos partidarios, abrumadoramente provistos por el Estado. Mayer sugiere provocativamente un cambio de concepción o en la concepción tradicional de los partidos, ya que no serían intermediarios, ya no serían los únicos intermediarios, ¿no?, entre el Estado y la sociedad, sino que el Estado se había transformado en un nexo entre la sociedad y los partidos. En consecuencia, los partidos no son hoy más fuertes, pero más remotos, tienen mayor control pero menos poder, gozan de más privilegios pero menor legitimidad, habiendo surgido como representantes de la sociedad ante el Estado. El fin del siglo, o sea, del siglo pasado, encuentra a estas instituciones ejerciendo un rol que es contrario. Las transformaciones sufridas por los partidos en su viaje histórico o en el recorrido histórico desde la sociedad hacia el Estado se resumen en el concepto introducido por Katz y Mayer en el 95 de partido cartel, o también denominados partidos atrapa todos, en inglés catch out, cristalizando una separación profunda entre la ciudadanía y los representantes. La insatisfacción que siente el electorado en las democracias postindustriales y que manifiesta hacia sus partidos y sus órganos institucionales de representación se ven ejemplificados, ¿no?, en el déficit de gobernabilidad que viene siendo denunciado, ¿no?, desde la década del 70. También surgen nuevos partidos políticos liderados por estos outsiders, y la reducción de la participación electoral serían uno de los signos más visibles de esta tendencia. Otros autores creen que la insatisfacción del electorado ha generado partidos más receptivos y responsables a las demandas del electorado. Si les interesa ver algunos ejemplos de las nuevas realidades que están viviendo, especialmente en Latinoamérica, les recomiendo que vean los videos de Bukele, presidente de San Salvador. En la República Argentina, al igual que en el resto de América Latina, los partidos políticos responden a un patrón de desarrollo visiblemente distinto del modelo clásico europeo. La matriz social en la cual surgieron estaba basada en un modelo preindustrial de urbanización tardía, con tradiciones populares que se hallaban más arraigadas en los valores de la época de la conquista o provenientes del África, antes que aquellos que eran introducidos por los pensadores iluministas europeos. El primer recambio pacífico de gobierno entre distintos partidos recién se dio en 1916 mediante la elección por sufragio universal masculino del presidente Irigoyen. La segunda fue en 1989 con la transferencia del mando de Alfonsín a Menem. En las demás oportunidades se registra una serie numerosa de golpes de Estado, revoluciones frustradas, fraudes electorales, hegemonías persistentes, escenario que constituyó un marco institucional en el que muchos partidos surgieron y actuaron y al que contribuyeron a desarrollar.
Una síntesis histórica rápida justifica por lo menos 3 menciones. El Partido Autonomista Nacional, versión del Partido de Notables Europeo, creado por Julio Argentino Roca, rigió desde 1880 hasta 1916. El partido se mantuvo en el gobierno durante una década más, pero una vez que perdió las elecciones abiertas jamás pudo recuperarlo en el marco de las reglas constitucionales. Se desintegró en varios partidos provinciales o fue integrando estos dirigentes a las nuevas estructuras partidarias, como por ejemplo del peronismo. La Unión Cívica Radical, fundada en 1891 por un desprendimiento de la élite gobernante liderado por Leandro Alem y por el accionar de Hipólito Yrigoyen más tarde, la Unión Cívica Radical se transformó en representante de los excluidos sectores medios, la mayoría de ellos inmigrantes, y en 1916 accedió al gobierno federal como resultado conjunto de la reforma electoral y del voto popular. El radicalismo fue el primer partido moderno del país con un sistema de comités locales y provinciales, una convención y un comité nacional y un estatuto orgánico. Jamás edificó una burocracia profesional interna y continuó actuando en la oposición como un impugnador al régimen que enfrentaba. Y en el gobierno como una estructura clientelística que solía usar el empleo público para compensar a sus seguidores, pero también democratizó la vida política del país e incorporó a la política importantes grupos sociales que hasta entonces habían sido apartados de las contiendas electorales. La otra mención tiene que ver con el Partido Justicialista, pues a través de un liderazgo estadocéntrico, las demandas de los nuevos sectores populares urbanos pasaron a ser canalizadas masivamente para sostener un régimen que toleraba a los partidos y en una comunidad organizada. El proyecto de Juan Domingo Perón se basaba en que no había una necesidad de divisiones políticas en el sentido tradicional de la democracia burguesa. En cambio, cada sector de la colectividad, principalmente el sector del capital y el sector del trabajo, debían concertar, debían conciliar bajo la planificación estatal de políticas nacionales de desarrollo independiente. El partido era una herramienta electoral del movimiento nacional y popular. Era el único representante legítimo de la tradición histórica y del sentir popular de la comunidad. En 1946 ganó limpiamente las elecciones contra una coalición que estaba formada por todos los demás partidos: la Unión Cívica Radical, la Democracia Progresista, el socialismo, el comunismo. Y así fue consolidando una profunda división que se extendería durante las décadas siguientes. Las medidas de incorporación política y de redistribución económica adoptadas por el gobierno justicialista fueron insuflando una verdadera identificación en los sectores trabajadores con la figura del presidente, que se reflejó en las amplias mayorías electorales que su partido obtuvo en cada compulsa ciudadana desde ese entonces. Tanto la Unión Cívica Radical como el periodo justicialista tuvieron sus periodos de mayor auge entre 1912 y 1946, 43 y entre 1946 y 1976 respectivamente. Estos resultaron imbatibles en las elecciones, que se caracterizaron por no ser fraudulentas. Sumado a ello, sus sendas convicciones sobre la ilegitimidad de cualquier alternativa diferente a la propia, queda constituido el marco en lo que algunos autores como Grossi y Gritti denominarían más tarde un sistema a doble partido con intención dominante. Esto hace referencia de ese modo a que existía un formato electoral en el cual dos organizaciones se enfrentan por la obtención del gobierno, en condiciones tales que solo una está en condiciones de ganar, pero la que lo hace pretende que tal situación es la única legítima. Más allá de que en algún momento la situación de predominio haya derivado en voluntad de hegemonía, el hecho es que la precariedad del modelo y la esperable irreversibilidad democrática obligaría a pensar hoy en algún tipo de corrimiento, ya sea hacia el lado del pluralismo moderado, del bipartidismo o del partido predominante. Otra interpretación acerca del sistema partidario argentino es la que ofrece Torcuato Di Tella
En este esquema, él parte de una visión de la sociedad como dividida fundamental e irremediablemente entre dos sectores enfrentados al estilo marxista, que es los dueños del capital y el control de los medios de producción, y por el otro lado los trabajadores. En este contexto, las posibilidades de acción política de parte de los líderes también son dos. Están los que representarían a las clases populares, como por ejemplo el Partido Justicialista, y que compiten electoralmente contra quienes defienden los intereses de la burguesía o de los capitalistas, o bien se integran con estos últimos en partidos policlasistas o de índole movimentista. Otra tesis consiste en la inexistencia real de un sistema de partido. El motivo es que la consolidación del sistema habría requerido muchísimo más tiempo de funcionamiento continuado, es decir, sin quiebres, sin interrupciones institucionales que fueron o que constituyeron las dictaduras militares. El historiador Marcelo Cavarossi ha afirmado que la debilidad como tal del sistema partidario argentino convive con una importante identificación de los grupos sociales en torno de los partidos, conformando fuertes subculturas cuyo enfrentamiento dará lugar a la idea del bipartidismo polarizado. La capacidad de gestión de las democracias es el problema de la emergencia, la crisis económica que altera el escenario de acción de los grupos sociales y trastorna sus marcos de referencias valorativos. En este contexto, todas las instituciones del gobierno, incluidos los partidos, se adaptan a esta necesidad de ejecutividad y de resultados por sobre el debate, la deliberación y de los procedimientos formales, generándose como resultado un principio orientador basado en la eficacia, en tanto como fuente primordial de legitimidad. El decisionismo es la modalidad frecuentemente elegida por los gobiernos de los países en vía de desarrollo para superar la emergencia, las crisis. Esta modalidad ha gozado de un amplio respaldo en América Latina, especialmente durante la década del 90. En un primer momento el método pareció tener éxito en su objetivo de alcanzar la estabilidad mediante un amplio apoyo electoral, pero hoy, sin embargo, se torna cada vez evidente que el deterioro institucional, el bajo rendimiento económico y la polarización social son consecuencia duradera de los cambios impulsados mediante esta estrategia. Existe una afirmación que dice que en el mundo no existen democracias sin partido, pero también podría afirmarse que la calidad de la democracia depende de la calidad con que sus partidos representan, reclutan y gobiernan. Por los resultados, los partidos políticos latinoamericanos se encuentran muchas veces muy lejos de ese nivel ideal. Hasta aquí con este tema. Muchas gracias por su atención.